Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Qué grato encontrarnos de nuevo para estar con la palabra que Dios tiene para con nosotros en este día. 3 domingos atrás hemos hablado del amor y hoy vamos a hablar de una relación justa con Dios. Una relación justa con Dios. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni aun qué. No hay justo ni aun qué. Uno. Pero no desde la justicia nuestra, sino desde la justicia de Dios. El versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que no es desde nuestra justicia. Nuestra justicia es limitada, nuestra justicia es sin coherencia a veces, pero la justicia de Dios es coherente y purifica, limpia y hace de nuestra vida una vida digna ante los ojos de Dios. Recuerden lo que hemos dicho, siempre el ojo del hombre va a tener una forma de mirar. Pero la forma de mirar de Dios es una forma completamente diferente. Y por eso en nuestro estudio bíblico de la escuela dominical estamos diciendo que queremos tener la mente de Cristo para poder nosotros un día tener esa perspectiva que Dios tiene sobre los hombres. Porque Dios no los mira con ojos de condenación, sino con ojos de salvación. Y todos los días que quiere que llegue más gente a la verdad y sean salvos por Él. Ese proyecto no se ha terminado. Pero ese proyecto continúa porque Dios lo único que quiere de nosotros es transformación. Y por eso el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿vamos a pecar deliberadamente o vamos a hacer que nuestra vida esté controlada por el Señor? Porque a veces se peca deliberadamente. Sabemos que es pecado, pero sin embargo lo vamos a hacer y lo vamos a decir. Entonces, la pregunta es: ¿estamos siendo justos con Dios? Después de haber enviado a su Hijo en propiciación para nosotros olvidarnos de ese amor y seguir pecando de manera deliberada. El apóstol Pablo tiene un versículo que dice: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Y qué dice luego? De ninguna manera, porque los que han nacido de nuevo deben representar verdaderamente el reino de Dios. Así que nosotros no podemos, como hijos de Dios, olvidarnos de esa relación coherente. Somos hijos nuevos, somos hijos de transformación, somos hijos del renuevo del pacto que hizo a través de la cruz del Calvario con su sangre para hacernos diferentes. El que llega a Cristo no puede seguir siendo igual. Vamos a ser totalmente diferentes. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor ya es diferente. Entonces, entre el versículo 3 y el 4 hay una concepción allí. Dice: purifica a sí mismo, transforma a sí mismo, renueva a sí mismo. Y nosotros necesitamos esa renovación. Como hijos de Dios debemos de ser justos y a la medida que Él nos ha brindado. Debemos de ir a la realidad que Él nos ha llevado, porque Él no quiere que vivamos más en pecado, sino que no veamos más el pecado, sino que vamos directamente a una relación con Él. El versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto estamos hablando del pecado que es de manera deliberado. ¿Y un pecado deliberado qué tipo de pecado es? Es un pecado que llega a la mente, llega al corazón, lo concebimos y lo ejecutamos. Y coloca un ejemplo muy fuerte que, revisándolo desde el hebreo, el texto que concibe que Caín mata a Abel, dice que lo hizo con sevicia, lo hizo diseñando la forma como lo iba a matar, porque dice que
lo invitó por el camino, lo llevó y lo sacó charladito, como decimos nosotros, y después cogió una quijada de un burro, de un animal, y mató luego a su hermano. ¿Qué significa esto? Que fue planeado con anticipación, que en su mente habían cosas que no eran lógicas para una persona que sea hijo de Dios, porque el hijo de Dios busca el bienestar del otro, busca la condición de vida del otro, y siempre, como dice el Señor en su palabra que leímos ahora, que aún ponemos la vida por otras personas y colocamos nuestra vida al servicio del reino de Dios para que otros lleguen a los pies de Cristo. Pero cuando leemos aquí lo que hizo Caín, nos permite a nosotros encauzarnos de que es un pecado que está arraigado en el corazón y que no permite que vea bien la verdad de Dios. Así que nosotros hoy tenemos que replantear esta relación, porque Él dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Y un versículo que trabajamos en la escuela dominical hoy me pareció maravilloso, que decía que nada lo decía por sí mismo, sino no venía de parte de Dios. Si las cosas no vienen de Dios, ¿por qué las decimos? Si las cosas no vienen de Dios, ¿por qué actuamos? Si las cosas no vienen de Dios, ¿por qué nosotros manejamos las cosas a nuestra libertad? Parece que nosotros nos olvidamos de Dios en algunos momentos del día y comenzamos a actuar de manera personal, y después, como dice el apóstol Pablo también, ahí viene el lloro y el crujir de dientes. No por otra cosa, sino porque actuamos a nuestra manera y después queremos echar culpa al Señor. Pero el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, no peca de manera deliberada. ¿Me comprenden esto, mis hermanos? Porque alguien puede decir, no, ¿quién no va a pecar? No, hablo de la manera propuesta, deliberada, premeditada, estructurada. Personas que se unen 4 o 5 para decir, hagamos esto. Y no es para el bienestar de otro, sino para el daño a otra persona, para afectar a otro. Ahí no está Dios. Ahí no está el corazón de Dios. Cuando nosotros premeditamos, cuando nosotros programamos el mal para otros. Cierto día estaba en un lugar esperando que me organizaran el carro, y yo estaba a este lado y al otro lado había unos jóvenes hablando, y hablaban unas cosas de lo que iban a hacer al otro día, a quién iban a robar, qué iban a quitar, y yo tenía el miedo y el pánico más tremendo porque no es un lugar que yo conozco. Yo decía, así deben de premeditar la muerte de las personas. La programan, la diseñan, le colocan precio y hacen lo que tienen que hacer. Pero nosotros hoy tenemos que premeditar el bienestar de otros. ¿Cómo alcanzaremos a otros para Cristo? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Eso sí, trabajarlo desde el fondo de nuestro corazón. Unirnos 3, 4, 5, no para quitar ni para poner, sino para añadir en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto, mis hermanos? Que nos uniremos para eso, para mirar cómo añadimos. No cómo quitamos, sino cómo añadimos en el reino. El versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar, o sea, ya no solamente lo premedita, sino que también hay gente que ya lo vive como un hábito. Y si somos de Dios, no puede ser eso un estilo de vida. Y nosotros encontramos en este versículo 9, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez hablando del pecado premeditado, el pecado que se practica desde el corazón. Y me gusta mucho cuando Jesús dice, la ley dice no matarás. En Mateo capítulo 5, la ley dice no matarás. Pero yo os digo, si solo pensáis el mal para otro, ya estás matando. Y eso para nosotros es muy importante, porque quiere decir que en el corazón ya hay cosas que son nocivas en el reino. El versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende,
mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros tenemos que romper con ese esquema. Tenemos que cambiar esas ideas de creer que somos perfectos. Pero si sabemos que ante los ojos de Dios, todos los días purifica nuestra vida, la transforma y la renueva para su gloria y su honra. No para nosotros. Las personas a veces creemos que estamos bien o estamos en mejor condición porque somos parte. Pero si no hay un compromiso con Dios, dice que no tendremos parte con Él en el reino. Este versículo 9 y el versículo 20 nos invita a nosotros todos los días a que nuestro corazón se refrene, que nuestro corazón haga una pausa. Mis hermanos, hay dolor en el reino de los cielos cuando un hombre que le sirve a Dios, una mujer que le sirve a Dios, peca deliberadamente. Hay dolor. ¿Cuándo es que hay fiesta? ¿Cuándo es que hay fiesta? Cuando un pecador se arrepiente. Y entonces, ¿cuándo hay dolor? ¿Cuándo hay tristeza? Cuando estamos actuando fuera del propósito de Dios. Entonces, qué bueno frenarnos, mis hermanos. Qué bueno pausarnos por un momento y decir: Señor, necesito tu presencia, necesito de tus fuerzas, porque a veces siento que el mal me somete, que las cosas malas, los malos pensamientos me atraen, que la soledad no es buena consejera, que no está relacionado contigo me lleva a pecar. El versículo 12 dice: no como Caín, lo mencionábamos ahora, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Usted no espere que un día le celebren porque es creyente, porque actúa bien, porque piensa diferente a los demás. Eso no lo van a celebrar. La palabra del Señor dice que un día llegaremos cuando a lo bueno lo llamarán ¿cómo? Y a lo malo lo llamarán. ¿Y cómo estamos ahora? Estamos en esos tiempos. ¿Y eso cuándo lo dijeron? Solo lo dijeron hace rato. Pero estamos en estos tiempos cuando todo se convirtió normal. Y lo normal es que nosotros no podemos caer en esa normalidad. Lo normal es que nosotros reaccionemos con la palabra de Dios, que nos volvamos a la palabra de Dios y que si los demás hacen cosas fuera del propósito de Dios, nosotros permanezcamos en Él. Y he leído 4 versículos en este texto que dice: permanezca, permanece y permanece en su amor. No nos desconfiguremos por las cosas de este mundo. Amarnos es la razón de ser del pueblo de Dios. Amémonos unos a otros. Mi hermano, si usted no puede amar a una persona, si usted no puede aceptar a esas personas que están a su alrededor, está infringiendo el mandamiento que el Señor ha puesto. Dice: amémonos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos, amigos, por aquellos que están cerca. Pero es que esto de no defraudar la relación con Dios, esto de no defraudar el sacrificio, es un ejercicio de nosotros. Cuando vayamos a pecar, recordemos que alguien pagó por nosotros, que alguien hizo algo por nosotros, y no dejemos que el pecado se meta en nuestro corazón y opaque nuestra relación con Dios. Algunas personas dicen: yo en un tiempo servía al Señor, predicaba, enseñaba, cantaba y hacía. ¿Y qué pasa ahora? No, le estoy dando la oportunidad a otros. No, Señor. Lo que pasó fue que contristaste el Espíritu Santo con sus acciones y hoy estás pausado porque lo tienes ¿cómo? Contristado. Porque ninguno de nosotros
somos juez para decir cuándo y quién debe servir en el reino. Versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos. Yo subrayaría este versículo, que nos amemos unos a otros. Entonces no pause su ministerio, porque cuando usted pausa su ministerio, cuando usted dice, no, es que yo ya como hice, estoy esperando si otros hacen. No, ¿cómo así? Eso no es así, mis hermanos. El ministerio no tiene pausas. El ministerio es el reino de Dios y no paramos. Así, mi hermano, que le motivo hoy, si usted ha pausado, volvámonos a Dios y suspendamos esas acciones y volvámonos a Dios para no contristar más al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos desafía hoy a amarnos y a servir en el reino y a apartarnos del pecado. No podemos estar más pausados, no podemos seguir en la condición de pecado. Versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan como que se estaba descachando aquí escribiendo esto. Ay. Yo como que voy a dar el mensaje hasta aquí nomás porque como que nos compromete mucho. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece, muy fuerte. Y dice a su hermano. ¿Alguien sabe qué le pasó a Caín después de que mató a su hermano Abel? ¿Alguien sabe? Todo el mundo donde lo veían sabían que tenía un corazón malvado y no pudo tener una vida en paz. Y hay personas que hoy viven eso. La gente los conoce y los tilda ya, y difícilmente pueden tener una relación con alguien porque se tiene un sentido de desconfianza, un sentido de falta de afecto fraternal. Si nosotros con el fruto del Espíritu Santo, que hoy lo hemos mencionado ya como 4 veces en este día, nos cuesta dificultad la interrelación de unos con otros, ¿cómo será sin el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo será esa coherencia de vida? Pero este versículo 15 nos deja atónitos a todos y perplejos de saber que en algunos momentos hemos tenido un corazón en esa condición, por enojo, por reacción y por falta de amor con aquellos que no piensan igual que nosotros. Entonces dirá, aquí en la iglesia no ocurre eso. Bueno, pero a veces no es con la iglesia, a veces es con el compañero de trabajo, a veces es con el amigo que fue tan entrañable pero falló en algo, inmediatamente nos apartamos y comenzamos con una muy mala relación con él. A veces es con nuestros padres. Hay personas que no aman a sus padres, Anoche estábamos en un velorio y alguien dijo, no, es que como no tenía una buena relación con el papá, no viene. Yo, wow, se murió el papá y no llega porque no tengo una buena relación. Olvídese de eso, es mi papá. Olvídese de eso, es mi hermano y lo amo. Es mi hermana y la amo. Es mi hijo y lo amo. Así tú no me ames, te voy a amar. Porque el Señor me enseñó a amar con todas las diferencias, con todo lo que somos diferentes, te voy a amar. Así no te dejes abrazar, así no te dejes tocar, te voy a amar porque fue mi compromiso de relación con Dios, que amaría al prójimo como a mí mismo. Esa será la victoria que tendremos todos los cristianos un día, que no nos miremos a nosotros, sino que miremos también lo de los demás para podernos amar con libertad.
Yo salí un poco triste de la funeraria escuchando eso, porque no sintió ese momento. También otra familia enterraron al papá y eran 3 hermanos por fuera de la ciudad y ni siquiera dijeron vamos a ir a acompañar. No, simplemente y podían llegar pero no llegaron. Y uno dice, tan mal hemos pagado algunos papás que ni nuestros hijos quieren estar cerca a nosotros, ni crecer en esa relación. Entonces, seamos un poco coherentes frente a esto que llamamos amor, porque yo no estoy buscando perfección, ni tú debes de buscar perfección en otros. Debe buscar la presencia de Dios en cada uno. Lo dije hace como unos 3 años en un mensaje. El Imago Dei, la imagen de Dios reflejada en su creación. Hay algo muy especial, pero cada uno de ustedes tiene un toque especial de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que tienen un toque especial en su familia de parte de Dios? La tenemos, pero tenemos que colocarla activa. Así también que usted, si tiene algo para ayudarle a otro, la salud de la otra persona prima. Si tú puedes ayudar a otro, prima esa ayuda. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que hacemos unas maneras tan extrañas de tomar distancia el uno del otro, cuando el Señor dice, ámense los unos a los otros. Y amarnos no es estar a la hora del almuerzo visitando a un hermano, ¿no? ¿Verdad, mis hermanos? No es ese tipo de unidad. Porque hay gente que es amigo cuando le conviene, es amistoso cuando le conviene. No, Señor, no somos de ese tipo de personas. Somos aquellos que nos amamos en cualquier condición que esté. En las buenas que esté viviendo, en las que no son tan buenas y en las que no son buenas realmente. Porque nosotros los hijos de Dios no vivimos condiciones malas. Vivimos solamente condiciones de situaciones alrededor. Porque nada de lo que nos pasa es malo si estamos en la mano de Dios. Siempre. Y quiero ir avanzando aquí en el mensaje, versículo 21. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y el versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que Él nos ha dado. Versículo 21 y 24 nos lleva a reflexionar que usted dice, tengo una corazonada. Esas cositas de corazonada no existen. Esas son cosas muy nuestras, muy de nuestro territorio, lo de las corazonadas. No, Señor. Cuando tú comienzas a percibir cosas, a sentir cosas y a ver cosas, Dios nos está hablando y nosotros estamos como ciegos. No oímos. Usted comienza a sentir cosas y Dios a mostrarle cosas. Y usted comienza a decir, tengo una corazonada. No. Mire lo que dice el versículo 21. Que el corazón nos frena y el corazón nos muestra. Por algo usted se le agita el corazón en algunos momentos. ¿Sí? Mi corazón es delicado y tiene que estar muy bien cuidado. ¿Sí? Hay que estar cuidado. Te aseguro que Elisa no entendió lo que dije. Entonces, es necesario que nuestro corazón esté bien cuidado. Porque tenemos que romper esa idea extraña de que Dios no nos habla de manera auditiva. Porque Dios nos habla de cuántas maneras, según mi experiencia con Dios del año pasado, por lo menos hay 5. De la manera que Él nos habla. Pero ¿cuál es el problema? Que el que dirige eso soy yo. Y tomo las decisiones soy yo. Y después queremos que Dios nos revele. Entonces uno escucha oraciones como estas. Señor, muéstranos el pecado oculto que está dentro de esta congregación. Señor, revélanos qué es lo que pasa. Entonces uno dice, yo no voy a preguntar quién tiene un pecado oculto para que levante la mano hoy aquí.
Porque según lo que dice el texto y hemos predicado hoy, todos hemos pecado, ¿cierto? ¿Tenemos pecado o no tenemos pecado? Todos hemos pecado. Según Romanos dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí no es que yo quiero saber qué pecado tiene un hermano o una hermana. No. Ni tampoco esté orando de esta manera. Señor, ayúdame a entender el estilo de vida mío y mi pecado para ayudar a crecer a otros en ti. Qué oración tan diferente, ¿cierto? Una oración diferente. Ayúdame a que yo descubra para ayudar a crecer a otros. Porque esa sensibilidad de corazón de la que estoy hablando es la que Dios está trabajando todos los días en nosotros, a hacernos más sensibles. Esta semana hubo un campamento de sordos en el campamento bautista y el conserje decía cómo escuchaban ellos de una manera tan atenta la predicación que llevaba el conferencista. El conserje pues a uno le sorprende porque un campamento de sordos, ¿sí? Y él fue y se sentó y que cada movimiento está en el detalle para escuchar la predicación. Y entonces él decía, ¿cómo lo escuchaban? Y yo le dije, ¿pero hablaba o qué hacían? No, pastor, ellos no miraban a otra parte sino a la persona que estaba dando la conferencia. Claro, todo por señas. Y el pastor Gabriel, que es el pastor de los sordos en Cali, él dice, si ganamos un sordo para Cristo, hay una fiesta muy grande, porque para ellos el mensaje no llega tan fácil, pero escúcheme, nosotros aquí, bueno, con excepción de algunos que uno les habla y no escuchan, pero con excepción de algunas personas que pronto tengan problemas auditivos, todos tenemos los 5 sentidos bien desarrollados. Todos tenemos nuestra capacidad de discernir. Pero ¿saben cuál no es el problema de nosotros, mis hermanos? Que no somos como los sordos. No estamos atentos a la voz de Dios. Estamos atentos a lo que pasa alrededor, pero no para escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes creen que Dios está hablando en estos días? ¿Ustedes creen que Dios nos está hablando hoy? Para mí Lucas 24:45 que dice, les abrió el entendimiento, ese versículo me marcó toda la vida. Porque yo le digo al Señor, ábreme el entendimiento, muéstranos. Y este versículo 24 con el que terminamos acá, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Quiere decir que si nosotros no guardamos ese mandamiento, recuerden que son 2 mandamientos los que quedaron, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento que quedó? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese lo cumplimos, ¿cierto? Totalmente. ¿Ese lo cumplimos totalmente? No, pero ¿por qué se me quedan callados? Contésteme. Me ponen triste. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es más rápido. 2 mandamientos incumplibles. No porque no podamos, sino porque no nos comprometemos. ¿Qué tal si esto que queda del año comenzamos a trabajarlo? Comenzamos a decir, a ver, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que organizar? Porque las personas siempre dicen, ay, tan lindo que cantan ustedes. Ay, tan linda esa reflexión. Ay, tan lindo que hay, ora, tan lindo que ora. Todo lo otro es lindo. Hermosísimo. Es más, la gente admira lo que nosotros somos. ¿Pero dónde? Esto externo. Yo quiero que comiencen a admirar también nuestra forma interna. Esa es la que necesitamos empezar a trabajar. Y no esperemos que alguien venga y nos diga cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que actuar. Y esta semana hablando con un pastor, saben que no, yo estuve el miércoles acá porque estaba en Medellín ayudando a un ministerio, y me pidieron el favor que fuera. Me decía el pastor, es que
a mí alguien me dijo que buscara una imagen de alguien que fuera bueno y que yo tratara de imitar esa imagen para hacer mi tarea. Y descubrí que eso se cae, porque cada imagen es propia y todos nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros y no podemos imitar a nadie. Que usted predica igualitico a fulano de tal. Equivocado. Si tú predicas igual a alguien que estás imitando, tú no puedes ser esa persona. Al único que podemos imitar es a Cristo Jesús, que está en nosotros y con nosotros a través del Espíritu Santo. Y a Él sea la gloria y la honra por siempre. Así que les invito en esta mañana para que retomemos el mensaje con 4 principios para no deshonrar a Dios, para no quitar esa imagen de Dios de nosotros. Lo primero que debemos de hacer, mis hermanos, es reconocer que hay pecado en nosotros, pero que ese pecado no es premeditado. Si un pecado es premeditado, se hace con sevicia. ¿Cuántos tiros le pegaron? Le pegaron 12 tiros. Con el primero se había muerto. Pero como tenía sevicia, ¿qué hizo? Le descargó 11 más. O sea que ya había una cosa mala en su corazón. Muy mala en su corazón. Lo segundo, mis hermanos, no somos practicantes de pecado. No somos practicantes de pecado porque hemos nacido en Cristo. No somos practicantes. Sí pecamos, pero no somos practicantes. La gran diferencia entre los de afuera y nosotros es que nosotros no pecamos deliberadamente, ni tampoco somos practicantes de pecado. Lo tercero, el mundo nos conoce porque Dios está en nosotros y nosotros en Él. El mundo nos conoce porque Dios está en nosotros y nosotros en Él. ¿Recuerdan la clase de escuela dominical? Decía eso. Mi Padre y yo, uno somos. Y el cuarto, permanecemos en Él por sus mandamientos. Permanecemos en Él por sus mandamientos. ¿Recuerdan los 2 mandamientos? Ahí permanecemos en Él. Porque todos los días luchamos por ese mandamiento. Yo me imagino que los que conducen moto y carro, cuando nos cierran, nosotros decimos, Dios te bendiga. Va uno en la moto manejando y lo cierran, no. Alabado sea el nombre del Señor. No, es un momento de enojo en el momento, pero vuelve otra vez usted a su normalidad. ¿Sí? Airados, pero no pequéis. Una molestia de momento. Sí, mis hermanos, que Dios nos ha invitado a nosotros a participar de su reino, pero no para estar fluctuando de un lugar a otro, sino para permanecer solo en Él. Solo en Él. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A mi Señor.